Jonás. ¿Fue real esta historia bíblica? ¿Es posible que un ser humano viva 3 días en un gran pez? Esta es una de las historias de la Biblia más ridiculizada por la gente que se considera sofisticada e intelectual. En primer lugar, los escépticos dicen que ninguna ballena podría tragarse a un hombre, y, aunque pasara, el hombre seguramente nunca sobreviviría 3 días y 3 noches en su vientre, como las declamaciones de la Biblia. Los cristianos liberales han intentado evitar este problema por diciendo que la historia de Jonás era solo una alegoría y nunca como se creyó, no pudiendo ser aceptada como la historia real. Sin embargo, siempre que los escritores de la Biblia usaron alegorías o parábolas, u otras historias simbólicas, ellos siempre, cualquiera que fuera el caso, lo hicieron evidente en el contexto. El libro de Jonás seguramente fue escrito como una historia real. Jonás era un verdadero profeta, quien es mencionado también en Segunda de Reyes 14, 25. Ninguno de los judíos de la antigüedad o de los cristianos primitivos alguna vez dudaron de la autenticidad y la historicidad del libro de Jonás. Jesucristo. El Señor Jesucristo aceptó el cuento como verdadero, siendo Él el más cuidadoso con la palabra. Él dijo que a la gente de Nínive se ha arrepentido de sus pecados como consecuencia de sus palabras, Mateo 12, 41. Él dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así yo, el Hijo del Hombre, estaré muerto durante 3 días, Mateo 12, 40, versión en lenguaje sencillo. Así Cristo comparó la experiencia de Jonás a su propia muerte y a resurrección, indicando la naturaleza milagrosa de ambos acontecimientos. Uno no puede negar la factibilidad de la experiencia de Jonás, por lo tanto, decir que el Señor Jesucristo habría sido engaño o por su ignorancia, cualquiera de estas dos afirmaciones sería equivalente con negar su deidad. Un milagro. Hay pocas afirmaciones acerca de si el acontecimiento era un milagro, pero esta carencia seguramente no lo refuta. Lo que cuenta en este hecho es lo que se afirma. Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jonás 1, 17. Más tarde dice esto: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2, 10. Dios era de lograr esto si él deseara. Negar la posibilidad de un milagro es ateísmo. El acontecimiento real de este milagro en particular está suficientemente sustentado por las afirmaciones bíblicas, y doblemente confirmado según el testimonio de Cristo. Animales enteros tan grande o más grande que un hombre han sido encontrados en los estómagos de la ballena esperma, el tiburón ballena y el tiburón blanco. Tiburón ballena. ¿Cuál era el gran pescado? El gran pescado, podría ser o sea ballena o sea un tiburón, o hasta un pescado especialmente listo por el Señor por esta razón. Las palabras hebreas y griegas que son usadas son simples: un gran animal acuático. Alguna especie de ballenas, o alguna especie de tiburones, bastante capaz de tragarse a un hombre completo. Entre estos encontramos a la ballena esperma, el tiburón blanco, y el tiburón ballena. Todos han sido encontrados con animales enteros tan grande o más grande que un hombre en sus estómagos. ¿Cómo sobrevive Jonás? En cuanto a si un hombre podría sobrevivir 3 días y 3 noches en tales condiciones, hay 3 respuestas posibles que podrían ser sugeridas en la defensa de la narrativa bíblica. Naturalmente. En primer lugar, ha sido establecido que la frase 3 días y 3 noches en el uso antiguo hebreo era una expresión idiomática que significa simplemente 3 días, y era aplicable aunque el principio y el final de los días del periodo eran solo días parciales. Así esto podría arrojar a un periodo tan corto como aproximadamente 38 horas. Existe siempre algo de aire en el estómago de la ballena, y, mientras el animal que ésta ha tragado se encuentra con vida, la digestión no comenzará. Así que la experiencia de Jonás posiblemente podría haber pasado completamente con el marco natural de la ley. Milagro. Es una probabilidad que el acontecimiento haya implicado un milagro divino, como la Escritura lo afirma. El gran pescado ha sido preparado y enviado a Juro, como fue la intensa tormenta que amenazó al barco en el que Jonás viajaba. La tormenta se cesó en cuanto Jonás había sido echado al agua, Jonás 1, 4, 15. En una manera, era bastante probable que Dios la vida de Jonás conservará milagrosamente hasta el final de la experiencia que lo horrorizó. Resurrección.
Una tercera posibilidad consiste en que Jonás en realidad se asfixió y murió en el gran pescado y luego Dios más tarde lo devolvió de los muertos. Hay al menos 8 otras tales resurrecciones registradas en la Biblia, así como la resurrección gloriosa corporal de Cristo, siendo de igual forma, la experiencia de Jonás en particular un signo profético como lo dijo Cristo, motivado también a las oraciones de Jonás, cuando dijo: Invoqué en mi angustia a el Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. De cualquier perspectiva, esto era una experiencia poderosa, claramente conocida y cierto en sus días. Probablemente contribuye en el grado significativo el hecho que toda la gente de Nínive se arrepentido y se volvieron a Dios. Jonás 3:5, cuando Jonás fue devuelto de los muertos, tal como fue, él les predicó. Hasta en los días de Jesús, era tan conocido que él podría usarlo como símbolo de su propia muerte y resurrección, que debía constituir la prueba suprema de Dios de la deidad de su Hijo y el gran trabajo de salvación, la que él lograría en la cruz para todos aquellos que lo recibieran. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a él obedezcan. Porque él decidió en qué día juzgará a todo el mundo. Jonás. ¿Fue real esta historia bíblica? ¿Es posible que un ser humano viva 3 días en un gran pez? Esta es una de las historias de la Biblia más ridiculizada por la gente que se considera sofisticada e intelectual. En primer lugar, los escépticos dicen que ninguna ballena podría tragarse a un hombre, y, aunque pasara, el hombre seguramente nunca sobreviviría 3 días y 3 noches en su vientre, como las declamaciones de la Biblia. Los cristianos liberales han intentado evitar este problema por diciendo que la historia de Jonás era solo una alegoría y nunca como se creyó, no pudiendo ser aceptada como la historia real. Sin embargo, siempre que los escritores de la Biblia usaron alegorías o parábolas, u otras historias simbólicas, ellos siempre, cualquiera que fuera el caso, lo hicieron evidente en el contexto. El libro de Jonás seguramente fue escrito como una historia real. Jonás era un verdadero profeta, quien es mencionado también en Segunda de Reyes 14:25. Ninguno de los judíos de la antigüedad o de los cristianos primitivos alguna vez dudaron de la autenticidad y la historicidad del libro de Jonás. Jesucristo. El Señor Jesucristo aceptó el cuento como verdadero, siendo él el más cuidadoso con la palabra. Él dijo que a la gente de Nínive se arrepentido de sus pecados como consecuencia de sus palabras. Mateo 12:41. Él dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así yo, el Hijo del Hombre, estaré muerto durante 3 días. Mateo 12:40, versión en lenguaje sencillo. Así Cristo comparó la experiencia de Jonás a su propia muerte y a resurrección, indicando la naturaleza milagrosa de ambos acontecimientos. Uno no puede negar la factibilidad de la experiencia de Jonás, por lo tanto, decir que el Señor Jesucristo habría sido engaño o por su ignorancia, cualquiera de estas dos afirmaciones sería equivalente con negar su deidad. Un milagro. Hay pocas afirmaciones acerca de si el acontecimiento era un milagro, pero esta carencia seguramente no lo refuta. Lo que cuenta en este hecho es lo que se afirma. Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17 más tarde dice esto. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. Dios era de lograr esto si él deseara. Negar la posibilidad de un milagro es ateísmo. El acontecimiento real de este milagro en particular está suficientemente sustentado por las afirmaciones bíblicas, y doblemente confirmado según el testimonio de Cristo. Animales enteros tan grande o más grande que un hombre han sido encontrados en los estómagos de la ballena esperma, el tiburón ballena y el tiburón blanco. Tiburón ballena. ¿Cuál era el gran pescado? El gran pescado, podría ser o sea ballena o sea un tiburón, o hasta un pescado especialmente listo por el Señor por esta razón. Las palabras hebreas y griegas que son usadas son simples: un gran animal acuático. Alguna especie de ballenas, o alguna especie de tiburones, bastante capaz de tragarse a un hombre completo. Entre estos encontramos a la ballena esperma, el tiburón blanco, y el tiburón ballena. Todos han sido encontrados con animales enteros tan grande o más grande que un hombre en sus estómagos. ¿Cómo sobrevive Jonás?
En cuanto a si un hombre podría sobrevivir 3 días y 3 noches en tales condiciones, hay 3 respuestas posibles que podrían ser sugeridas en la defensa de la narrativa bíblica. Naturalmente. En primer lugar, ha sido establecido que la frase 3 días y 3 noches en el uso antiguo hebreo era una expresión idiomática que significa simplemente 3 días, y era aplicable aunque el principio y el final de los días del periodo eran solo días parciales. Así esto podría arrojar a un periodo tan corto como aproximadamente 38 horas. Existe siempre algo de aire en el estómago de la ballena, y, mientras el animal que ésta ha tragado se encuentra con vida, la digestión no comenzará. Así que la experiencia de Jonás posiblemente podría haber pasado completamente con el marco natural de la ley. Milagro. Es una probabilidad que el acontecimiento haya implicado un milagro divino, como la escritura lo afirma. El gran pescado ha sido preparado y enviado a Juro, como fue la intensa tormenta que amenazó al barco en el que Jonás viajaba. La tormenta se cesó en cuanto Jonás había sido echado al agua, Jonás 1, 4, 15. En una manera, era bastante probable que Dios la vida de Jonás conservará milagrosamente hasta el final de la experiencia que lo horrorizó. Resurrección. Una tercera posibilidad consiste en que Jonás en realidad se asfixió y murió en el gran pescado y luego Dios más tarde lo devolvió de los muertos. Hay al menos 8 otras tales resurrecciones registradas en la Biblia, así como la resurrección gloriosa corporal de Cristo, siendo de igual forma, la experiencia de Jonás en particular un signo profético como lo dijo Cristo. Motivado también a las oraciones de Jonás, cuando dijo: Invoqué en mi angustia a el Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2, 2. De cualquier perspectiva, esto era una experiencia poderosa, claramente conocida y cierto en sus días. Probablemente contribuye en el grado significativo el hecho que toda la gente de Nínive se arrepentido y se volvieron a Dios. Jonás 3, 5. Cuando Jonás fue devuelto de los muertos, tal como fue, él les predicó. Hasta en los días de Jesús, era tan conocido que él podría usarlo como símbolo de su propia muerte y resurrección, que debía constituir la prueba suprema de Dios de la deidad de su Hijo y el gran trabajo de salvación, la que él lograría en la cruz para todos aquellos que lo recibieran. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a él obedezcan. Porque él decidió en qué día juzgará a todo el mundo, y será justo con todos. Él eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y nos demostró que esto es cierto cuando hizo que Jesús resucitara. Hechos 17, 3.